Quédate hasta el final para descubrir el impactante secreto que Sidney intentó ocultar. El 3 de marzo del 2020, un trágico suceso conmocionó a la comunidad de Akron, Ohio, cuando Brenda Powell fue encontrada en el suelo de su cocina, víctima de una brutal agresión que le ocasionó 30 puñaladas en el cuello. A su lado, Sidney Powell, su hija, relata a la policía que habían sido víctimas de un violento robo. Sin embargo, las inconsistencias en su relato y la presencia de ciertas evidencias en la escena del crimen llevaron a los investigadores a dudar de esta versión. La tarde del incidente, Brenda estaba hablando por teléfono con un profesor universitario de Sidney, cuando de repente comenzó a gritar y la llamada se cortó abruptamente. Alarmando al profesor, intentó volver a contactar y una voz que afirmaba ser Brenda contestó. Pero él, conocedor de su tono, sospechó que algo andaba mal y decidió llamar a emergencias. Los primeros en responder fueron testigos del caos, una ventana rota, indicios de lucha y Sidney, también herida, incapaz de ofrecer una explicación clara de lo ocurrido. Las pruebas en la escena sugerían otro relato, la ventana rota, que según Sidney fue el punto de entrada del supuesto intruso. Tenía manchas de sangre en el exterior, lo que indicaba que se había roto después del ataque a Brenda. Además, un sartén de hierro y un cuchillo cerca del cuerpo de Brenda añadían más dudas sobre la versión de un robo. Los investigadores comenzaron a interrogar a los vecinos y conocidos en busca de más información. Durante estos interrogatorios emergió un panorama complicado de la vida de Sidney. Se reveló que había sido expulsada de la universidad semanas antes del incidente, un hecho que había ocultado a sus padres, sosteniendo una fachada de normalidad mientras su mundo personal se desmoronaba. Mientras tanto, la condición de Brenda se deterioraba rápidamente. Las heridas eran graves y a pesar de los esfuerzos médicos, Brenda falleció debido a la combinación de trauma contundente y heridas de puñal. Este trágico desenlace obligó a los investigadores a reevaluar completamente el caso, centrando sus sospechas cada vez más en Sidney, quien continuaba insistiendo en su falta de recuerdo sobre los hechos, alegando incluso un posible episodio de amnesia. La comunidad y la familia se encontraban en shock, incapaces de comprender cómo una situación familiar aparentemente normal había desembocado en una tragedia de tal magnitud. Steve Powell, el esposo de Brenda y padre de Sidney, enfrentaba la inimaginable tarea de procesar la pérdida de su esposa, mientras empezaba a aceptar la posible culpabilidad de su hija. ¿Qué llevó a Sidney a este punto de desesperación? ¿Fue un acto premeditado o el resultado de un impulso incontrolable? Estas son las preguntas que los investigadores y la comunidad seguían haciéndose, mientras el caso avanzaba hacia su resolución legal, dejando una estela de color y preguntas sin responder. A medida que el caso se desarrollaba, la atención se centró cada vez más en la vida de Sidney y las presiones que enfrentaba. Tras su expulsión de la universidad, Sidney había tratado de mantener la apariencia de un estudiante normal, una mentira que mantuvo no solo ante sus padres, sino también ante sus amigos. Este descubrimiento sacudió a su familia, quienes no tenían idea de los desafíos emocionales y académicos que su hija estaba enfrentando. Sidney había estado estudiando diversas carreras, desde ciencias del ejercicio hasta psicología y sociología, sin encontrar su verdadera pasión, lo que aumentaba su frustración y desesperanza. Mientras tanto, la investigación revelaba más detalles inquietantes. El día del incidente, Sidney había intentado representar un robo, manipulando la escena del crimen para apoyar su historia. Sin embargo, la evidencia recogida contradecía su relato. La ventana rota, supuestamente el punto de entrada del intruso, y el patrón de las manchas de sangre sugerían que habían sido rotas desde adentro.
de la casa después de que Brenda fuera atacada. Los interrogatorios a los amigos y conocidos de Sidney proporcionaron más perspectivas sobre su estado mental en las semanas previas al crimen. Sus amigos describieron un cambio notable en su comportamiento, pasando de ser una persona alegre y social a alguien más retraída y ansiosa. Laura, una amiga cercana, compartió cómo había notado que Sidney parecía abrumada y confundida sobre su futuro, un sentimiento que la consumía cada vez más. El enfoque de los investigadores también incluyó el análisis de las llamadas telefónicas y los mensajes de texto de Sidney, buscando patrones o evidencias que pudieran revelar más sobre sus acciones y motivaciones. La tecnología se convirtió en una herramienta crucial en la reconstrucción de los eventos, permitiendo a las autoridades rastrear las comunicaciones entre Sidney y su familia, y entre ella y sus amigos en los días y horas previos al asesinato. El caso tomó un giro aún más dramático cuando los médicos confirmaron que las lesiones de Brenda eran consistentes con un ataque violento y premeditado, y no con un incidente accidental o defensivo. La combinación de heridas por arma blanca y golpes sugería una agresión intensa y prolongada, lo cual dificultaba sostener la teoría de la amnesia o un episodio de locura momentánea que Sidney intentaba alegar como defensa. A lo largo de este proceso, la comunidad de Akron observaba con tristeza y morbo cómo se desvelaba la historia de una joven atrapada en una red de mentiras, presión y eventual tragedia. La familia de Sidney, particularmente su padre Steve, luchaba por reconciliar la imagen de la hija que conocía con las acciones que se le atribuían. Este doloroso proceso no solo era un viaje a través del sistema de justicia, sino también una introspección sobre las dinámicas familiares, las expectativas sociales y la salud mental. La investigación demostró que la relación entre Sidney y su madre, Brenda, aunque aparentemente cercana, estaba cargada de expectativas no dichas y presiones ocultas. Los amigos de Sidney mencionaron que ella sentía una gran presión para cumplir con las expectativas académicas y personales, lo que añadía una capa adicional de estrés y su ya frágil estado emocional. La trama se espesaba cuando los detalles del día del crimen se aclaraban más. Sidney había tratado de encubrir su participación en el asesinato de su madre mediante la simulación de un robo. Sin embargo, la manipulación de la escena del crimen y sus declaraciones inconsistentes solo sirvieron para fortalecer la teoría de las investigaciones sobre su culpabilidad. Los análisis forenses concluyeron que la ventana rota y la disposición de los objetos en la casa no corroboraban su historia de un intruso. Además, las conversaciones de Sidney con sus amigos y su comportamiento en las semanas previas al incidente indicaban una lucha interna profunda. Se reveló que había sido expulsada de la universidad por bajo rendimiento académico, un hecho que había ocultado a sus padres y amigos, creando una fachada de normalidad mientras su mundo interior se desmoronaba. El caso tomó un rumbo aún más trágico cuando se descubrió que el día del asesinato, Brenda había recibido una llamada de uno de los profesores de Sidney, alertando sobre su baja participación y rendimiento académico. Este podría haber sido el catalizador que llevó a Sidney a un estado de pánico y desesperación, culminando en el violento conflicto. Con todas estas piezas, los fiscales argumentaron que el acto de Sidney no fue solo un impulso del momento, sino un acto de desesperación profundamente enraizado en su incapacidad para enfrentar la realidad de sus circunstancias. La defensa de Sidney, centrada en un estado mental y la alegación de amnesia, intentaba mitigar la severidad de los casos, proponiendo que su estado mental deteriorado influyó en su capacidad para controlar sus acciones. Finalmente, el juicio ofreció un foro para discutir no solo los detalles del crimen, sino también temas más amplios de salud mental, presión social y las expectativas familiares. En el veredicto, cualquiera que fuera, tendría profundas implicaciones no solo para Sidney y su familia, sino para la comunidad en general, planteando preguntas difíciles sobre la prevención, el tratamiento y la respuesta de la crisis de salud mental.
Este caso nos deja reflexionando sobre la importancia de la salud mental y el apoyo familiar. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir tus opiniones en los comentarios. Sigue atento a nuestro próximo video, donde seguiremos explorando historias impactantes.